Dios le bendiga. Y vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, en su capítulo 3, en su versículo 10 al 12. Vamos a estar hablando bajo el tema rescatado del horno de fuego. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así. Amén. Tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales les pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Gloria sea al Señor, aleluya. Rescatado del horno de fuego. Gloria sea al Señor, poderoso es Dios, ¿verdad? Quien nos prueba a nosotros. Déjenme decirle, ¿verdad? En esta ocasión Dios permitió, ¿verdad? Probarle, puedo decir, ¿verdad? Estos tres varones, déjenme decirle, ¿verdad? Siervos del Señor, temerosos de Dios, ¿verdad? Varones que habían dispuesto no contaminarse, le puedo decir, con otros dioses, ni con las comidas del rey, déjenme decirle, ni doblegarse ante otro Dios que no fuera nuestro único Dios fiel y verdadero que habita en los cielos, ¿verdad? Rescatados del horno. Vemos que Dios a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Dios permite, le puedo decir, que vengan a nuestras cosas, ¿verdad? Le puedo decir dificultades, le puedo decir, ¿verdad? Pero también Dios quiere ver en nosotros, ¿verdad? Esa fe, sea que Dios nos libre o no nos libre, nosotros debemos de adorar al que vive, nosotros debemos de seguir adelante, dice el Señor, así como estos tres varones desen cuenta, ¿verdad? Que por la malicia, le puedo decir, de estos hombres caldeos, le puedo decir, se habían levantado con envidia, ¿verdad? Ante estos varones, le puedo decir, ¿verdad? Judíos, dice la palabra de Dios, que estos hombres se levantaron maliciosamente contra los judíos, ¿verdad? Le puedo decir, estos caldeos, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios peleó por ellos. Lo único que dependieron, ¿verdad? Estos tres varones, ¿verdad? Sadrat, Mesat y Abednego, era seguir honrando al Dios viviente, al Dios que está en los cielos, desen cuenta, es seguir permaneciendo, ¿verdad? En esa fe, creyendo solamente en Él, ¿verdad? Y no doblegarse ante las leyes que estaban poniendo, desen cuenta, ¿verdad? En contra, ¿verdad? De la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios que había este rey Nabucodonosor, desen cuenta, ¿verdad? Los cuales le había puesto, le puedo decir, estos varones, le puedo decir, ¿verdad? En alto, desen cuenta, ¿verdad? En los negocios de la provincia de Babilonia, desen cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran siervos del Señor, eran instrumentos de Dios, pero ahí venían, ¿verdad? Otros también levantándose con esa envidia, desen cuenta, y no hallaban cómo destruir a estos tres varones, no hallaban qué hacer de mal contra estos tres varones. Pero vemos que de los cielos había un Dios grande mirando, desen cuenta, los planes del enemigo que tenía contra los hijos de Dios, desen cuenta. Dios estaba mirando desde los cielos, pero Dios se iba a glorificar, le puedo decir, ¿verdad? En medio de estos tres varones, desen cuenta, les iba a hacer ver, ¿verdad? Le puedo decir, Dios al rey, le puedo decir, y a estos varones caldeos, ¿verdad? El poder del Señor, ¿verdad? Que ante Dios solamente se doblegará toda rodilla y confesará que solamente Él es Dios, desen cuenta. Vemos que Dios permitió, ¿verdad?
que estos tres varones, le puedo decir, pasaran esa situación, le puedo decir, que tal vez, le puedo decir, ¿verdad? Llegó aflicción a su vida, dense en cuenta, pero ellos siguieron siendo valientes, ellos siguieron siguiendo adelante, ¿verdad? Sirviendo al Dios, ¿verdad? Al cual sus padres, le puedo decir, le habían enseñado a honrarle, le puedo decir, respetarle, dense en cuenta, ¿verdad? Vemos que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que estos varones con esa malicia se levantaron y fueron ante el rey y le dijeron, ¿verdad? Que pusiera una ley, dense en cuenta, en la cual, le puedo decir, solamente se adorara la estatua de oro, ¿verdad? Que el rey Nabucodonosor había levantado, le puedo decir, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Al tocar al son de la bocina, dice, los instrumentos, dice la palabra del Señor, que se tenían que postrar, y todo aquel que no se postrare, dice el Señor, ¿verdad? Que tenía que ser lanzado al horno de fuego, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que fuera muerto ahí. No era para ser castigado, sino que para quitarles la vida. Déjame decirte que a veces el enemigo se levanta contra nuestras vidas, usando personas, usando, ¿verdad? Instrumentos de Satanás, que el Señor lo reprenda, que se levantan, ¿verdad? Contra tu vida, déjame decirte, pero con el propósito de matarnos. Pero grande es el Señor, ¿verdad? Que está con nosotros. Grande es el Señor que avergüenza al diablo y todos sus demonios. Grande es el Señor, porque ahí le va a mostrar su poder. Ahí Dios se va a glorificar. Ahí Dios va a ver quién es le va a mostrar quién es el único grande en verdad. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que estos hombres caldeos vinieron y le dijeron y le hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor, vive para siempre, le dijeron, ¿verdad? Entonces tú, oh rey, dice, has dado una ley que todo hombre, ¿verdad? Al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Esa era la ley que se había puesto con la malicia de estos varones, que hicieron que el rey Nabucodonosor la sellara, que el rey Nabucodonosor le diera ese valor, dense en cuenta. Pero se habían olvidado que el grande y el poderoso, ¿verdad? Quien tiene, ¿verdad? El poder, le puedo decir, la autoridad y el dominio de todo, ¿verdad? Los reyes de esta tierra, dense en cuenta, es Dios, dense en cuenta. Es Dios el único grande. Y estaba viendo el grande, el poderoso allá en los cielos, ¿verdad? La maldad de estos varones, ¿verdad? Entonces este rey se levantó su estatua. Este rey, porque quería grandezas en esta tierra, dense en cuenta, ¿verdad? Y le estaba gustando lo que estos caldeos, le puedo decir, ¿verdad? Estaban diciendo. ¿Por qué? Porque él estaba pensando tal vez en su corazón que es verdad que solamente a él iban a adorar, que solamente a él se iban a postrar y él se iba a sentir grande, dense en cuenta. Pero cuando pasaron esta ley, ¿verdad? Ante todo el pueblo, dense en cuenta, ante todo lo de la provincia, dice la palabra del Señor, que todos los demás se postraron, tal vez por miedo, dense en cuenta, a que fueran lanzados en ese horno de fuego, porque todo aquel, dice, que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo. Bueno, no castigo, era muerte, porque ahí no iban a salir vivos, ahí iban a salir muertos, dense en cuenta, ¿verdad? Allí era, ¿verdad? Al que no se postrara, ahí iba a ser lanzado. Pero grande es el Señor, dense en cuenta, que Dios apareció ahí para librarlos una vez más, estos varones, dense en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios miró su fidelidad a estos varones. Dios miró, ¿verdad? Le puedo decir su obediencia, que solamente ellos sabían que se iban a postrar ante el único Dios que está en los cielos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?
que estos varones, cuando vieron que estos, ¿verdad? Estos varones judíos no se habían postrado, vinieron estos dos varones caldeos de ese encuentro ante el rey a acusarles, a decirles, ¿verdad? Que ellos habían visto que estos tres varones no se habían postrado ante su estatua de ese encuentro, ¿verdad? Pero poderoso es Dios cuando vinieron y le dijeron, dice, hay varones judíos, dice, los cuales le pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Les encuentra que le estaban diciendo, hay varones judíos, ¿verdad? A cuales tú, ¿verdad? Has honrado, a cuales tú has puesto en alto, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Los negocios de la provincia. Y estos que están ahí en alto, que tú tienes en alto, no se postran, no hacen otras cosas, ¿verdad? Se encuentra que solamente alabar y adorar a su Dios fiel y verdadero. Y no se postran ante tu estatua, ¿verdad? De oro, de ese cuenta, ¿verdad? Como vinieron con esa malicia, le puedo decir, ¿verdad? Ante el rey, ¿verdad? Con el propósito de que estos tres varones fueran muertos. Pero dice la palabra del Señor que le dijeron, dice, ¿verdad? Esto no te han respetado, dice. Le estaban diciendo al rey, ¿verdad? Esto no te han respetado, dice, ¿verdad? Y tampoco, dice, no te adoran, dice, ¿verdad? No adoran tus dioses, dice, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esa era la acusación de ese cuenta que se había levantado contra estos tres varones judíos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que entonces Nabucodonosor, dice, se puso con gran ira, dice, y enojo, dice, ¿verdad? Y pidió que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, dice. Al instante ellos fueron traídos, dice la palabra de Dios, estos varones ante el rey, y en lo cual Nabucodonosor les preguntó diciendo, ¿es verdad que ustedes no se han postrado, verdad? ¿Me entiende, verdad? Ante mi Dios, dice, ¿verdad? Ni adoráis mi estatua, ¿verdad? Que he levantado, porque solamente quería adoración para él, de en cuenta, ¿verdad? Solamente él quería ser reconocido, de en cuenta, ¿verdad? Pero les dijo, ¿verdad? Él estaba dando según una oportunidad, otra segunda oportunidad a este rey, ¿verdad? A hacerlos, tal vez quería pasarlos, ¿verdad? A pasar vergüenza de ese encuentro. Tal vez los quería humillar de ese encuentro, estos tres varones, pero grande es el Señor que estaba mirando desde lo alto. Dice la palabra del Señor que este rey los trajo, le puedo decir. Tal vez los otros dos varones que estaban en contra, ¿verdad? Querían burlarse de ellos ahí en presencia, le puedo decir, ¿verdad? De estos tres varones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que empezaron a tocar, le puedo decir, ¿verdad? Las bocinas, empezaron a tocar toda clase de instrumentos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Sadrach, Mesach y Abednego, dice, ¿verdad? No respondieron al rey cuando les preguntó si no se habían postrado ante su estatua ni ante sus dioses. Le dijo, ¿verdad? Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque ellos sabían que no se iban a postrar, aunque se la tocaran 1, 2, 3 o 5 veces, 10 veces. Ellos sabían que ya habían decidido en su corazón no postrarse ante ningún otro Dios ni adorar ninguna otra estatua, dice, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, dice, ¿verdad? Que ellos le dijeron, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron demasiado valientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez el rey Nabucodonosor les estaba diciendo, le estoy dando esta oportunidad. Y si no lo hacen, yo voy a poner ese horno aún más caliente y los voy a matar ahí. Desen cuenta, ahí se van a meter, ¿verdad? Desen cuenta, pero estos varones decididos, con esa valentía, con esa fe, con ese amor hacia nuestro único Dios fiel y verdadero, le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, vean la fe, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Yo creo que de Dios es el poder, y Dios tiene el poder para glorificarse
En cualquier situación de tu vida que tú estés pasando, déjame decirte, ¿verdad? Ahí donde el enemigo tal vez piensa, te voy a castigar, te voy a matar, te voy a meter en ese horno. Tú créele a Dios que aquel que es grande, que está en los cielos, está mirando tu situación, ¿verdad? Y que Él te puede librar de ese horno de fuego ardiendo, dice, ¿verdad? Y de tu mano, rey, les dijo, ¿verdad? Estos tres varones, de tu mano, oh rey, nos librará. Nosotros creemos, nosotros vinimos a decirte, oh rey, le estaban diciendo, ¿verdad? Que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de ese horno en el cual tú piensas meternos. Y no solamente eso, queremos decirte que de tu mano, Dios, yo creo que Dios nos librará. Dios nos va a librar, ¿verdad? Y le dijeron así. Y le tuvieron que decir bien claro, le puedo decir, ¿verdad? Esos demonios, ¿verdad? Decirle bien claro, y si no, ¿verdad? No vamos a hacer tu voluntad, si no sepas, oh rey, sea que me libre Dios, o sea que no me libre mi Dios que está en los cielos, déjame decirte, ni aunque no me librase, yo no me voy a postrar ante tu estatua y ni tampoco ante tus dioses, ¿verdad? Le estaban diciendo, le hablaron claramente. A veces es necesario que nosotros nos paremos tan firmes, ¿verdad? Después ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y siempre permanezcamos siéndole fiel al Señor, porque de Dios es el poder y Dios es el que decide en qué momento nosotros vamos a partir de esta tierra, ¿verdad? No cuando el hombre diga, sino cuando Dios diga, déjenme decirle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dijeron, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, le dijeron, ¿verdad? Sabemos que Dios nos va a librar. Entonces, ¿verdad? Este rey mandó, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aún calentar más este horno, ¿verdad? Desencuenta. Y así de esa manera lanzó desencuenta a estos tres varones. Pero grande es el Señor, porque el Espíritu del Señor, porque Dios entró ahí con esos tres varones. Déjame decirte que en el problema, en la aflicción, Dios nunca te abandona. En cualquier situación de tu vida, procura serle fiel al Señor. Y en lo que tú estés pasando, créele que Dios va a entrar ahí contigo. Dios va a estar ahí contigo. En esa prueba, Dios va a estar ahí contigo. Déjame decirte, y no solamente va a estar contigo, sino que los demás verán el poder de Dios, y sino que también tú verás tu respuesta. Vas a ver cómo Dios te va a librar de la mano de tus enemigos, déjame decirte, de todo aquello que se está levantando contra tu vida. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que estos varones, ¿verdad? Fueron metidos ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios se empezó a glorificar. Que este rey empezó a ver ya no a tres, sino a cuatro. Gloria sea al Señor. Pero el otro que miraba era nuestro único Dios fiel y verdadero. Entonces esta gente se empezó tal vez a atemorizar de lo que estaba mirando. En vez que estos varones, ¿verdad? Si estuvieran muertos, estos varones tenían más vida que ellos que estaban afuera. Desen cuenta, ¿verdad? Porque poderoso es Dios, desen cuenta, quien se estaba glorificando ahí con ellos. Entonces este rey empezó, dice la palabra del Señor, a mirar eso. Él quiso intentar tal vez poder entrar, pero vemos, desen cuenta, que porque él no había honrado al Señor, él se había quemado. Él sabía que él sentía caliente, que él se podía quemar. Mas sin embargo empezó a llamar a estos tres varones de adentro que salieran ahora sí, que salieran. Dios les empezó, ¿verdad? Le puedo decir, a humillar esa altivez de este rey, a humillar, le puedo decir, ¿verdad? A los demás altivos, desen cuenta, ¿verdad? Porque creían, ¿verdad? Desen cuenta que iban a destruir a estos tres varones, desen cuenta. Pero poderoso es Dios que se metió, ¿verdad? Le puedo decir, para darle la victoria. Así como Dios lo ha hecho con nuestras vidas, desen cuenta. Dios nos ha dado la victoria, porque grande es el Señor. Dice la palabra de Dios que entonces cuando lo sacaron de ahí,
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le dijo: siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, dense en cuenta, este rey Nabucodonosor empezó a ver que eran hijos, eran siervos del Dios Altísimo, con los cuales él se había metido. Entonces estos varones salieron del medio del fuego, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que ahí se juntaron todos aquellos que estaban esperando verlos morir. Dice la palabra de Dios que estaban estos sátrapas, estaban los gobernadores, estaban los capitanes, estaban los consejeros del rey. Empezaron a mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun su cabello de sus cabezas, dice, se había quemado, dice. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Poderoso es el Señor. Como Dios no permitió, ¿verdad?, que a estos varones le tocaran nada, ni siquiera un cabello, ni siquiera su ropa. Dense en cuenta, poderoso es el Señor, que cuida de nuestra vida. Dios cuida de todos sus hijos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor, sorprendido, la gente sorprendida, los capitanes sorprendidos, dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito es mi Dios fiel y verdadero que está en los cielos, ¿verdad? Dice: el Dios de Sadrach, el Dios de Mesach, el Dios de Abednego, que envió a su ángel, dice, ¿verdad?, y los libró a sus siervos, dice, que confiaron en él. Es tan necesario que nosotros confiemos en él, en Dios, ¿verdad? Que de Dios es el poder, que Dios puede librarnos, dice, ¿verdad? Que confiaron en él y que no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios, ¿verdad? Dense en cuenta, estos hombres estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por causa de nuestro Dios, por amor a Dios. Dense en cuenta y no postrarse de esos varones. Dios quiere en estos tiempos que nos levantemos firmemente, ¿verdad?, solamente adorando a nuestro único Dios fiel y verdadero. Entonces el rey empezó a ver, ¿verdad?, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces este hombre dijo: se va a hacer un decreto ahora, que todo pueblo, nación y lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, dice, ¿verdad? Ese era un decreto, ¿verdad?, que el rey estaba poniendo desde en cuenta, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda, dice, ¿verdad?, librar como este. Vemos como el Señor, ¿verdad?, es poderoso, como Dios se glorificó, y aquellos que pensaban ver la muerte, ¿verdad?, de los siervos del Señor, ahora sí, ellos estaban verdaderamente en peligro de muerte. Y ellos tenían que adorar a Dios, el fiel y verdadero, para poder ahora ser ellos librados, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Poderoso es Dios. Dios cuida de tu vida. Déjame decirte, ¿verdad? Honra a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Glorifica al Señor. Adora solamente a Dios, ¿verdad? Confía solamente en Él y verás cómo Dios te va a dar la victoria. Que el Señor me los bendiga grandemente.